Bienvenidos a IDGTV y a este webinar titulado Transformación del puesto de usuario, nuevas soluciones para un entorno dinámico y exigente. En un mundo hiperconectado como el actual, las empresas no pueden permitirse un puesto de trabajo convencional. Necesitan tener la última tecnología, aquella que les permita obtener una mayor productividad, agilizar sus procesos y mejorar el rendimiento. ¿Y cómo es esa tecnología? En este webinar vamos a ver cómo ha cambiado el puesto de trabajo, qué necesidades tiene y qué soluciones existen para él. Y para ello tenemos con nosotros a Santiago Cordero, director de Preventa, Soluciones ICT y Portfolio de T-Systems Iberia. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros en IDGTV. Muchas gracias por invitarme. Estamos en directo emitiendo este evento y pueden dirigir sus preguntas a Santiago a través de ese botón que ven en sus pantallas. También podrán descargar la presentación que nos ofrecerá Santiago. En redes sociales estamos comentando este evento con el hashtag IDGTV. Y para comenzar vamos a ver el siguiente reportaje que nos pone un poco en situación y nos explica cómo han cambiado los usuarios y sus puestos de trabajo. La llegada primero del PC y luego de Internet a las empresas generó hace ya algunos años grandes cambios en el puesto de trabajo. A lo largo de este tiempo, los trabajadores han ido ganando conocimientos y habilidades que han terminado trasladando de sus entornos laborales a los domésticos, un camino en el que la industria tecnológica les ha acompañado con el desarrollo de equipos y dispositivos cada vez más funcionales y sofisticados que ahora el usuario, el trabajador, también quiere manejar en su puesto de trabajo, produciéndose un trayecto inverso. Hoy, el empleado rodeado de informática allá por donde va, tiene una mayor influencia en las estrategias tecnológicas de las compañías y se ha convertido en lo que la consultora Gartner define como el consumidor de negocio, un empleado cuya actividad empresarial forma parte de su estilo de vida. Y en ese estilo de vida quiere manejar sus propios dispositivos, comunicarse con sus compañeros como lo hace con sus conocidos, desarrollar nuevos estilos de trabajo como el crowdsourcing o el networking social, intercambiar e incrementar su conocimiento con facilidad, generando un entorno de trabajo multidispositivo, multisistema, social, ubicuo. Para muchas organizaciones, adoptar de forma parcial o total un estilo de consumo en su informática empresarial será beneficioso y en algunos casos transformacional. Pero habrá que cuidar también cómo se dé ese paso. No son pocos los casos en los que se adoptan políticas que permiten a los empleados utilizar sus propios dispositivos y aplicaciones para quienes están desarrollando aplicaciones móviles, aunque con frecuencia se hace de forma táctica y aislada. La recomendación es adoptar un portfolio de herramientas y servicios para el entorno de trabajo digital que permita gestionar y amplificar el impacto de las inversiones, promover la transferencia de conocimiento y reutilizar aplicaciones entre empleados, partners y clientes para que la experiencia obtenida con el desarrollo para unos pueda servir también para otros. Y en esta definición del portfolio es básico que los departamentos de TI trabajen con negocio y recursos humanos y juntos identificar los cambios en el puesto de trabajo y su impacto en la empresa. Pues seguimos aquí en directo en IDGTV junto a Santiago Cordero, director de Preventa, Soluciones ICT y Portfolio de T-Systems Iberia. Santiago, hemos visto en el reportaje algunos de esos cambios que están aconteciendo en el puesto de usuario. ¿Cómo lo veis desde T-Systems y qué soluciones aportáis? Bien, T-Systems lleva un montón de años dando servicios clásicos de desktop, desde, yo creo que todos conocemos, PCs portátiles o PCs en formato torre de sobremesa, en el que se da todo el software metido dentro, servicios de soporte al usuario desde remoto, un centro de atención en el que se atienden incidencias tanto de funcionamiento del ordenador como podría ser funcional de aplicaciones, pero con la evolución de los años sí que es verdad que nos estamos quedando desde los proveedores un poco atrás en base a cuáles son los nuevos requerimientos que estamos teniendo. Tenemos, por supuesto, usuarios móviles, usuarios multidispositivo, ya no solo tenemos movilidad, sino que accedemos, y yo creo que casi todos, a las mismas aplicaciones o intentamos hacerlo desde varios dispositivos. Algunas funcionan medianamente bien y nos hemos acostumbrado, como puede ser el correo electrónico y el calendario, citas, etcétera, pero el acceso a aplicaciones empresariales deja bastante que desear todavía, sobre todo desde el punto de vista de integración o experiencia de usuario desde diferentes dispositivos y, por supuesto, diferentes sistemas operativos. Además hay que incluir multinacionales, movilidad mundial y todo esto la verdad es que hasta ahora no estamos dando, yo creo, respuesta adecuada con los servicios que tenemos actualmente implementados en las tecnologías que existían hasta ahora, simplemente porque o no había la tecnología necesaria o el mercado tampoco lo estaba demandando, no estaba dispuesto a pagar ciertos precios que hasta ahora tampoco eran ajustados, ¿no?
con todo este caldo de cultivo, T-Systems ha desarrollado una solución que llamamos Dynamic Workplace, que pretende dar respuesta a todo este tipo de problemáticas, tanto las clásicas, que siguen existiendo lógicamente, como las actuales, y esperamos que las futuras, en siguientes releases, seamos capaces de ir adaptándonos para ello. He traído una presentación en la que explico nuestra aproximación de manera somera, y me gustaría compartirlo con la audiencia y luego, por supuesto, en las preguntas podríamos profundizar más. Si os parece, pasamos a la presentación. Pues adelante, Santiago. Bien, una de las primeras cosas que T-Systems se plantea cuando crea esta solución es, si yo soy un usuario multidispositivo, como somos la mayoría de nosotros en T-Systems, y por supuesto nuestros clientes, es cómo puedo conseguir que la experiencia de usuario sea lo mejor posible y sea lo más fácilmente utilizable el servicio para cualquier tipo de usuarios, independientemente de su nivel tecnológico. Con esto creamos un agregador, llamémoslo así, una interfaz agregador que puede ser accesible desde cualquier dispositivo, sin importar el sistema operativo que tenga, porque al final se accede a través de un navegador web, con lo que la experiencia de usuario, al ver su escritorio, es completamente independiente del dispositivo. Ve el mismo escritorio sin tener en cuenta si es un PC, si es un portátil, si es una televisión de un hotel, que podría llegar a conectarse si puede conectarlo a Internet a través de una VPN contra su escritorio, o si es un smartphone o una tablet, sin importar de nuevo el sistema operativo. Eso, por un lado, desde el punto de vista usuario, facilitaría muchísimo más la implementación de este tipo de tecnologías y, por supuesto, aumentaría la productividad. Este servicio se basa sobre todo en una aproximación de software as a service. Desde el punto de vista usuario IT, o gestor IT, mejor dicho, lo puede utilizar y lo puede contratar en formato como si fuese un software as a service. Tiene 4 grandes pilares. El primero sería las aplicaciones. Las aplicaciones se pretende que estén virtualizadas, el máximo número de ellas, en un data center. Esto permite también la centralización de aplicaciones, que el acceso usuario sea único a todo su entorno de trabajo, permitiéndose un single sign-on. Por otra parte, haciendo esta virtualización y centralizándolo todo, la provisión de nuevas aplicaciones, nuevos workstations, usuarios, updates, etcétera, es muchísimo más rápido y muchísimo más seguro. Por supuesto, mencionar de nuevo los dispositivos. Permitimos una elección libre de dispositivo para el usuario. Si bien tenemos, por supuesto, algunos totalmente homologados con nuestra plataforma, el cliente y el usuario es totalmente libre de escoger el que tiene, porque soportará cualquier sistema operativo, y por supuesto llegar a escenarios de Bring Your Own Device, que actualmente ya se están implementando, son perfectamente viables con esta aproximación. Y el último gran pilar sería el ahorro de costes, que primero, ya he nombrado antes la aproximación SaaS, que quiere decir una aproximación SaaS que se paga por lo que se consume. Si se consumen más usuarios de un tipo, un perfil, que luego hablaremos, o algunas opciones de servicio X, solo se paga por esas opciones, no se pagaría por paquetes completos. Por otro lado, no es necesario utilizar clientes pesados como actualmente, que ya se está lógicamente implantando mucho los thin clients. Aquí es perfectamente viable. De hecho, antes comentaba el posible acceso desde un televisor de un hotel o desde nuestra casa. Se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo que utilice un web browser. Y por último, es un importante ahorro de costes, que actualmente carga mucho el TCO de este tipo de servicios, que son los soportes on-site. Cuanto más reducimos la complejidad de los dispositivos, o los hacemos, permíteme decirlo, más tontos, mucho más sencillo es el soporte, mucho más sencillo es la sustitución, y sobre todo mucho más barato, al no tener que haber desplazamientos de técnicos, que al final son costosos, a los distintos emplazamientos de nuestros clientes. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que estoy contando? T-Systems construye un sistema totalmente modular, en el que se pueden combinar diferentes paquetes de servicios, basado siempre en lo que llamamos un core package, que es necesario para echar a andar el sistema. ¿Qué incluye el core package? Las operaciones y administraciones de lo que es la plataforma, todos los servicios de usuario que permiten al usuario trabajar y conectarse al entorno, y por supuesto la seguridad necesaria para que estos usuarios accedan de manera segura, tengamos los datos protegidos, backups, etc. Hay una serie de paquetes opcionales, como he dicho antes, modulares, se pueden contratar en unos perfiles o unas personas sí, en otros no, que incluirían a día de hoy la posibilidad de trabajo offline, cubrir aquellos usuarios que necesitan trabajar sin estar conectados a la red corporativa. Por otro lado, usuarios móviles, cómo permitimos usuarios que puedan necesitar movilidad y diferentes dispositivos para acceder al mismo tipo de escritorio. Y por último, herramientas de colaboración, que si bien
podemos entender que no es parte de un puesto usuario base, sí que permitimos y hacemos integración de manera inmediata con herramientas colaborativas de Microsoft. Y además hay una serie de servicios opcionales no enganchados a los paquetes opcionales, sino que son independientes, en el que se pueden contratar diferentes servicios muy específicos en base a necesidades específicas tanto de usuario como de colectivos. Por ejemplo, voy a poner un caso, si tenemos, en el caso de usuarios móviles que requieran multidispositivo, se ve muy necesario, por ejemplo, aplicaciones de Follow Me Data. ¿Cómo puedo acceder a un dato desde una tableta cuando, por ejemplo, no estoy en la red corporativa? Para eso está el servicio Follow Me Data. Permite implementar todos los datos de un usuario en sus diferentes dispositivos de manera instantánea y trabajar de manera offline. Luego, por supuesto, se sincroniza al volver a conectarse. Esta es la filosofía que quiere implantar T-Systems. ¿Cómo se instancia esto desde el punto de vista roles? Bueno, pues en el servicio base incluimos la definición de 5 perfiles diferentes. Aquí he puesto un ejemplo en el que, según los diferentes colectivos y sus necesidades concretas, se contratarían una serie de servicios y otros no. Y aquí vuelvo a la aproximación SaaS. Si no necesito, pues, por ejemplo, en un caso muy típico de un ingeniero de desarrollo, posiblemente necesite una estación de trabajo muchísimo más potente o un ancho de banda más importante para conectar a sus aplicaciones. ¿Cómo hago esto? Pues contrato solo para esos usuarios un servicio opcional añadido a ellos y será cobrado en función de esos paquetes que he puesto. En cambio, al resto no. Lo mismo para usuarios móviles, entendemos que el mobile working es bastante necesario, pero hay otros, por ejemplo, departamentos de administración que trabajan en horario de oficina, pero no exigen movilidad, pues no tendrían que contratarlo. De serie también tenemos la posibilidad de virtualizar hasta 20 aplicaciones estándares, las típicas ofimática, readers, compresores, etcétera, y por supuesto nuestros servicios para implementar la virtualización de otro tipo de aplicaciones. Nos estamos más o menos ahora mismo enfrentando a compañías en las que tienen pues en una media de 40-70 aplicaciones de usuario. Lógicamente las 25 iniciales todas las utilizan, pero luego hay que implementar algunas adicionales. Un poco más de detalle de lo que incluyen los paquetes. Uno es el mandatorio para cualquier tipo de usuario, es el Core Package, como he dicho anteriormente. Una de las principales ventajas que conlleva el Core Package es el uso del directorio activo de clientes. No es necesario hacer una migración de directorio activo, sino que reutilizamos el que pueda tener, con lo que simplemente nos sincronizamos con él y todos los, digamos, accesos, permisos asociados al usuario actual, incluso la administración, pueden permanecer del lado de cliente. Si el cliente requiere que lo hagamos nosotros, por supuesto, podemos hacerlo. Hablando de los optional package, muy interesante, dentro de Mobile Working, no solamente permitiríamos lo que sería la gestión de dispositivos móviles o el uso de de Bring Your Own Device, lo que sería el aislamiento de dispositivo personal dentro de un dispositivo personal de un entorno profesional. También tenemos servicios de integración del backend de aplicaciones con servicios móviles, con lo que podríamos trabajar directamente contra las aplicaciones del data center desde el dispositivo móvil, haciendo esa integración de una app, que es lo que básicamente vería un usuario, y a trabajar directamente contra la aplicación, sin necesidad de hacer otro tipo de integraciones. Otro ejemplo, y aquí también me gustaría comentar, una de las grandes ventajas que tiene este servicio es el self-service, o digamos shop, que le llamamos nosotros, por no llamarle Apple Store, que es cada usuario puede tener acceso a las aplicaciones publicadas dentro de la compañía, por supuesto en base a la política que implante la compañía y la integración con los workflows de decisión que puedan tener, y contratarse servicios adicionales. Si un usuario, y un caso muy simple es, tenemos un perfil, por ejemplo, el Task Worker, que al crear un nuevo usuario, en base a un catálogo de servicios que se define con el departamento IT del cliente, tiene pues un home drive de 5 gigas. Bueno, pues automáticamente el administrador IT da de alta un usuario, se crea el perfil en base al catálogo de servicios ya predefinido y inicia su servicio con 5 gigas. Pero si el usuario cree que necesita, por ejemplo, 2 gigas más, podrá autocontratárselos directamente en el store o en el shop al que tiene acceso. Por supuesto, sujeto a las normas de aprobación internas que estarán integradas con el workflow de decisiones. Es algo bastante interesante porque uno permite al usuario ser mucho más ágil a la hora de pedir cosas nuevas, automatiza el proceso de decisión
y por otro lado elimina cargas administrativas desde el punto de vista de burocracia interna que pueda requerir, al estar todo integrado. Un detalle más de los paquetes, que luego si queréis en las preguntas podemos entrar al detalle si tenéis alguna pregunta. Aquí tenemos todas las opciones de lo que incluye actualmente, estamos finalizando y lanzaremos en breve la Release 2, por si veis luego la presentación, que creo que se ve un poco pequeño, en algunos puntos aparece Next Release, que es la Release 2 que sale ahora a finales de octubre, que de hecho ya estamos ofreciendo a algunos clientes, con lo que ya está disponible, pero está en las últimas pruebas, pero el resto de servicios está disponible. ¿Cómo vamos a hacer la producción de esto? Actualmente este servicio está pensado a nivel mundial. Tenemos un data center en Múnich en el que se están dando estos servicios a los clientes, se está desplegando en otros data centers, en Sudamérica para dar servicio, en Brasil para dar servicio a lo que sería toda Asia-Pacífico, y en Singapur para toda América y en Asia-Pacífico desde Singapur. Está previsto que, según la demanda que tengamos, poder instalarlo en nuestro data center de Barcelona, del que hemos hablado en otra ocasión. Lo que sí que también está previsto, y tenemos algunas aproximaciones ya con clientes en este sentido, es si el volumen es suficiente y el cliente lo requiere así, se puede instalar en casa del cliente. Por supuesto, como todo está basado en nuestra cloud, en la instalación en casa del cliente puede perder ciertas funcionalidades, sobre todo ciertos ahorros a la hora de reutilización de nuestra cloud, pero la funcionalidad es exactamente igual. Es la misma plataforma, se instala en casa del cliente muy ajustado a lo que son sus requerimientos y la administración se hace desde remoto, al igual que lo haríamos en un data center, con lo que esta opción también es viable. Y de hecho ya nos la están pidiendo. Y por último, comentar cuáles son, muy rápidamente, lo que creemos son los principales beneficios que este tipo de soluciones le da a las empresas y a los usuarios de las empresas. Primero, desde el punto de vista de usuario, y me gustaría decirlo, ya me gustaría a mí tener actualmente ya este tipo de solución implementada y espero que la tengamos en breve en T-Systems, porque la experiencia es muchísimo mejor que lo que tenemos actualmente, que andamos con mínimo 2 dispositivos con 2 entornos distintos de uso. E incluso tenemos aplicaciones que, si no es desde el PC, es imposible o muy complicado acceder desde un dispositivo, sobre todo aquellos que no tienen una pantalla especialmente buena, ¿no? Aún así nos tenemos que adaptar a utilizar dispositivos diferentes, entornos diferentes, y es verdad que nos adaptamos, pero es verdad que perdemos funcionalidades y efectividad en esto, con lo que eso es un tema muy importante. Por otro lado, permitimos multidispositivo o sobre todo multisistema operativo. No es necesario que en una compañía nos casemos con un tipo de dispositivo móvil X, porque vamos a hacer desarrollo sobre ese dispositivo. Se puede hacer, pero permitiendo la virtualización de aplicaciones y con nuestro interfaz de usuario que llamamos Single Pane of Glass, es muchísimo más sencillo y de hecho no es necesario hacer movilización de aplicaciones si, digamos, no se requiere, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de usuario, la tienda y el poder acceder a un portal en el que me puedo autocontratar servicios, por supuesto, vuelvo a decirlo, aprobados por la corporación, me permite ser muchísimo más ágil. También puedo conocer qué opciones tengo y en caso de que no las tenga disponibles también las puedo reclamar. Desde el punto de vista gestor IT, el catálogo de servicios pactado con T-Systems lógicamente es previo a todo esto y el propio gestor IT puede publicar el catálogo de usuarios, puede restringirlo, cambiarlo, etc. Desde el punto de vista gestor IT, por un lado la centralización y homogeneización de plataformas, aplicaciones, permite ser muchísimo más rápido a la hora de desplegar, a la hora de aplicar parches y a la hora de controlar qué es lo que los usuarios utilizan fuera de lo que sería la norma. Tenemos un ahorro importante de costes, desde el punto de vista, yendo de abajo a arriba, no tengo tantos servicios on-site, lo cual la verdad es que conlleva mucha inversión en personal, gastos de desplazamiento, equipamiento, etcétera, es muchísimo más simple. Puedo hacer muchísimas más cosas de las que hacía antes, por ejemplo, permitir movilidad en todo tipo de usuarios, hacer uso de datos offline que luego son sincronizables, es algo que ahora actualmente pues es más complejo hacer, de esta manera es muchísimo más sencillo. Por otro lado, es muy escalable, tengo aplicaciones en la nube, tengo todos mis servicios en la nube, soy capaz de escalarlo, vamos a decirlo, infinitamente e integrarlo con otro tipo de servicios en los que ya basados en la nube la interoperabilidad viene de serie. Por ejemplo, en nuestro caso con Microsoft, tenemos la suite de colaboración de Microsoft en la nube, interoperarla, interconectarla con este tipo de servicios es inmediato. Y desde el punto de vista de seguridad, el acceso a usuarios primero es más simple, single sign-on, tenemos una sola plataforma, accedemos a ellos y se le da acceso a todas las aplicaciones, el almacenamiento de datos ya no está en el dispositivo a no ser que se requiera, por supuesto si queremos cifrarlo en el dispositivo, en el caso de un follow me data se puede hacer sin problemas, pero
En caso de pérdida de un dispositivo y no tengamos este tipo de soluciones, no hay ningún dato en él, con lo que es muchísimo más seguro. Por otro lado, nuestra nube es privada, con lo que nuestra seguridad es muchísimo mayor que una nube pública, como cualquier tipo de aplicaciones de nube que nosotros tengamos. Por otro lado, tenemos una autenticación basado en doble paso, tanto por usuario como normalmente integramos con un código SMS que recibe el usuario y tiene que meterlo al mismo momento, con lo que es un one-time code, con lo que no es reutilizable, muchísimo más seguro efectivamente que un usuario password tradicional. Y por último, nuestro cumplimiento de normativa europea. Somos una compañía alemana, estamos regidos por la ley alemana, que es más dura que la ley europea de protección de datos, y en todo momento la cumplimos y no tenemos ningún problema con otro tipo de normativas que pueda incidir en un servicio de outsourcing. Y por mi parte no mucho más, esto es una visión rápida y estaré encantado de responder preguntas. Pues muchísimas gracias, Santiago, por esta explicación. Les recuerdo que la presentación que nos ha ofrecido Santiago está disponible para su descarga y que también pueden hacerle llegar preguntas que contestaremos en directo a través de ese botón que ven en sus pantallas. Santiago, a mí me gustaría continuar un poquito hablando de esta propuesta que estáis haciendo. Has mencionado una drástica reducción del coste total de propiedad. ¿De qué porcentaje podríamos estar hablando y en base a qué se consigue? Bien, antes de hablar del porcentaje, que luego hablaré, hay que tener en cuenta, y nos suele pasar mucho y nos lleva muchos años pasando, y yo creo que las personas que nos estén oyendo lo saben de sobra, llevamos muchos años hablando de la virtualización no sustituye al puesto tradicional, o no al 100%, y de hecho no creo que lo sustituya nunca al 100% como tal, pero que no se consiguen los ahorros de coste que todos llevamos prometiendo muchos años. Hay que tener en cuenta, yo creo que dos cosas, y me voy a remontar al pasado, para poner un ejemplo que lo ilustra bien. Le estamos pidiendo a la virtualización que nos dé más servicios por el mismo precio. Esto yo creo que lo vimos ya con la telefonía IP hace muchos años, en la que sustituir por telefonía IP iba a ser muchísimo más barato, cuando realmente no era así. Luego nos llevamos todos la sorpresa de, oye, es que no es más barato. Claro que no lo era, de hecho costaba básicamente lo mismo, y en resumen podríamos decir que nos ahorrábamos los cables, ¿no? El segundo cable del ordenador y el del teléfono. Vale, ¿por qué pasaba esto? Porque la telefonía IP, al igual que la virtualización, te puede ofrecer un montón de posibilidades, que es lo que se tiene que tener en cuenta. De ahí que hablamos de drástica reducción del TCO. Si estamos viendo en que queremos sustituir una opción clásica de FAT Client, aplicaciones en puesto de usuario, on-site services y un servicio de soporte remoto, por una solución totalmente virtualizada, data center, y no queremos cambiar nada más, es probable que nos cueste lo mismo. No creo que más caro, pero normalmente nos cuesta lo mismo. Ahora, si lo que queremos es meter más aplicaciones encima, permitir usuarios móviles, integrarlo con otro tipo de servicios como colaboración, hacer despliegues de aplicaciones, o por ejemplo, uno de los servicios que tenemos, que escritorios virtualizados también mezclados con todo esto, porque tenemos unos requerimientos específicos del sistema operativo que no son los que tienen todos, etcétera. Todo esto en un entorno tradicional es mucho más complicado hacerlo y posiblemente más caro. Entonces es ahí cuando sí que hablamos de reducciones drásticas, y hablamos más o menos nuestros números de un 30-35% de reducción del total TCO. Ahora, y vuelvo a decir, si tenemos, como nos pasa en algunos sitios, distribuidos lo que son los costes en diferentes centros de coste o presupuestos, y no vemos el coste total de ownership, efectivamente es probable que no nos salga más caro o más barato, incluso puede ser que nos salga más caro. Esto nos está pasando, por ejemplo, en algunas administraciones públicas. Los costes de una serie de servicios están en otro capítulo distinto, con lo que no los tienen en cuenta. No les interesará a lo mejor la virtualización desde ese punto de vista. Ahora, si lo vemos en global, claramente es una reducción importante. Has mencionado también la virtualización de aplicaciones, pero no todas son virtualizables. Un poco cuéntanos qué pasa con ellas, cómo se tratan estas aplicaciones. Bien. Lógicamente hay aplicaciones no virtualizables, o porque es muy caro hacerlo, simplemente porque no funcionarán nunca, o no interesan, por lo que sea, ¿no? Entonces lo que T-Systems propone es instalarlas tal como se tiene ahora, en paralelo a lo que se tiene virtualizado, y que sigan funcionando como el formato actual. Desde el punto de vista de usuario, lo que acabarán viendo es el mismo entorno de usuario como si estuviesen todas virtualizadas. De ahí que incidamos mucho en la experiencia de usuario. Por eso T-Systems creó el interfaz agregador Silent Pane of Glass para evitar este tipo de disyuntivas. Actualmente, y bueno, nosotros también hemos utilizado en el pasado escritorios virtuales, acabas teniendo un escritorio virtual con unas aplicaciones, otras que no son virtualizables o no son publicables, etcétera, etcétera, o entornos que tenemos actuales de aplicaciones web virtualizadas y otras no.
desde el punto de vista usuario no notará la diferencia. Sí que es verdad que puede haber un cierto impacto en el ancho de banda dependiendo de esa aplicación, porque actualmente en un entorno moderado en virtualización de aplicación estamos hablando de unos, como mucho, 35 kilobits por segundo por sesión, mientras que si tenemos que meter una aplicación que no está virtualizada y tiene que transmitir muchos datos por la red para que sean procesados en local, lógicamente esto variará, pero hay que estudiar caso a caso. La solución de T-Systems incluye también un portal de autoservicio, le has mencionado, lo has descrito brevemente. ¿Puedes ahondar un poquito más en él y qué beneficios aporta a los clientes? Bien, el portal de autoservicio se basa, primero, en un catálogo de servicios que mencioné antes, que crea T-Systems con la persona del cliente, el gestor IT normalmente, que incluye lo que son los perfiles, de serie tenemos 5 perfiles estándar, se pueden crear más, lógicamente, en el que en base al core package, opciones, servicios y packages opcionales, se crean los diferentes perfiles. Bien, esto conlleva, por un lado, un coste que conoce el cliente en todo momento y es monitorizable, y ahora explico también la monitorización tanto del servicio como del coste, y aparte hay que hacer una integración, si se quiere, lógicamente, con el workflow interno del cliente. Hay una parte de desarrollo que hay que hacer esa integración. Si no se quiere, pues lógicamente no se hace. Luego, el gestor IT publica a los usuarios, con la ayuda de T-Systems, ese tipo de perfiles y cuáles son las opciones que puede añadir a su perfil. Antes comentaba el del disco duro, creo que es el más obvio y más rápido. A partir de ahí, el servicio ya está montado. El usuario puede entrar y seleccionar los opcionales que quiera meter. Por otro lado, también el gestor IT, en caso de que haya un nuevo usuario, puede hacer un despliegue de usuario nuevo o incluso cambiar los perfiles el mismo. Bueno, pues ahora decido que el usuario de un tipo determinado pues también tiene que tener opciones de movilidad, porque vamos a hacer una campaña y vamos a ponerles móviles a esta gente porque requieren ahora sus tareas este tipo de servicios. Bueno, pues él mismo puede, sobre el catálogo de servicios con T-Systems, cambiar esto y publicar a los usuarios de manera independiente. Independiente me refiero si la intervención ya de T-Systems, esto se puede hacer. Porque decía antes monitorizable, tenemos en el core package lo que llamamos el Cloud Control Center, que es una aplicación que se puede acceder desde una tableta, en la que el gestor IT puede estar monitorizando en tiempo real el estado de la plataforma, tanto el performance como el uso, número de usuarios, etcétera. Que esto, lógicamente, a final de mes, en lo que es la facturación, viene reflejado. ¿Para qué tipo de empresas está orientada la solución? ¿Es solo para multinacionales, con presencia global? ¿También puede ser para empresas locales? A ver, T-Systems, como multinacional, suele pensar los servicios a nivel mundial. Antes comentaba que se está dando servicio ya desde Múnich, se está implementando en Brasil y en Singapur. Con lo que la vocación de T-Systems son de servicios mundiales. ¿Cómo se traslada esto a España? En dos partes. Uno, está previsto, y si el mercado lo requiere, y esperamos que sí la demanda, montar esta plataforma en nuestro data center, con lo que tendríamos servicios locales. Lógicamente, será un poco más barato porque las comunicaciones ya serían locales, de otra manera tendríamos que acceder a la plataforma de Múnich. Por otro lado, estamos desarrollando ya, y espero que esté a fin de mes ya totalmente implementada, 2 salas de demo, una en Barcelona y otra en Madrid, en la que podemos enseñar a nuestros clientes el funcionamiento de todo esto que estoy contando. Tenemos diferentes dispositivos y podemos ver la integración entre unos y otros, cómo persisten las sesiones de unos a otros. Es lo que yo he comentado de la experiencia de usuario, de cómo se puede conectar desde cualquier tipo de dispositivo, se podrá testear y se podrá ver, y por supuesto haremos pruebas de concepto con nuestros clientes, porque nuestra vocación, si bien tenemos lógicamente muchas multinacionales en este país, es el mercado nacional, siempre enfocado a eso, negocio local primero, negocio internacional en caso de multinacionales, pero tenemos clientes que ya estamos intentando venderles este tipo de servicios, y la verdad es que tienen buena entrada, están siendo bien recogidos y no creo que haya una limitación. Por cierto, nos hemos autoimpuesto una limitación, y creo que es interesante conocerlo, de 1.250 usuarios como mínimo para que, desde el punto de vista económico, sea rentable. Porque se puede hacer para muchos menos, por supuesto, pero posiblemente no sea rentable económicamente desde el punto de vista usuario. Pero esto es un tema, vuelvo a insistir, como otras veces, que hay que ver caso a caso. La solución está basada en cloud y además es modular. ¿Incide estas dos circunstancias en el modo de facturación? Lógicamente, primero, como todos los sistemas están montados en nuestra plataforma cloud, se hace una primera previsión de rendimiento necesario y bueno, esto puede crecer o decrecer. Solo se pagará por el consumo, no es una plataforma dedicada. Eso por un lado. Dos, al ser modular, antes lo comentaba, se contratan diferentes paquetes, en base a los paquetes que tienen contratados y los servicios adicionales que sean, pues
esto conllevará una facturación totalmente adecuada a lo que se está utilizando. A fin de mes, básicamente, se regulariza, que es algo que antes comentaba, que se puede conocer en tiempo real, se regulariza qué es lo que se está utilizando y esto se cobra en base a eso. Por cierto, que si en el siguiente mes se quieren rebajar X usuarios, tal funcionalidad se quita y se deja de cobrar. Tanto uno, por el concepto modular, que ya está pensado hacerlo así, que básicamente sería ingeniería financiera, pero por otro lado, como están soportados sobre nuestros servicios cloud, nosotros podemos reaprovechar nuestros recursos en otros clientes, con lo que nos lo permite hacer y no solamente ingeniería financiera. Los datos de los usuarios se guardan en la cloud, ahora estamos siendo muy conscientes de dónde se guardan los datos. ¿Cómo garantizáis vosotros esa confidencialidad? Bien, nuestra cloud es privada, no es una cloud pública como, bueno, creo que más o menos todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? En este caso, nuestros datos están mucho más protegidos, solo son accesibles a los usuarios cliente a través de VPN, tanto a través de Internet como puede ser a través de la red corporativa. Antes añadía el cifrado, el uso de diferentes modelos de conexión y de acceso, de autenticación básicamente, con lo que añadimos un plus de seguridad. Por otro lado también, tanto desde el punto de vista de, ya no digo confidencialidad, que comentaba, están basados en nuestros sistemas cloud privados, desde el punto de vista de disponibilidad, nuestra solución, como siempre, está basado en Twin Core Data Center, con lo que tenemos 2 data centers en marcha, dando servicio, con lo que uno hace el backup del otro en activo-activo, y además hacemos backups de toda la información generada. Bueno, esto es un tema vamos a contratar, a acordar con el cliente, si son backups incrementales, diarios, de qué tipo, tercera copia, etcétera, pero de manera de serie se hacen backups diarios absolutamente de todo, con lo que no es, digamos, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista de disponibilidad del dato, no es comparable ni equiparable a lo que sería una cloud pública. Y por otro lado nos rige, y vuelvo a incidir, la normativa europea de privacidad de datos, a la que estamos sujetos y lógicamente nos la tenemos muy en serio, igual que nuestros clientes, y tenemos todos los mecanismos necesarios para proteger esto, no solo tecnológicos, sino también administrativos y desde el punto de vista legal. Pues muchas gracias, Santiago, por contestar estas preguntas. Si te parece, vamos ahora a ver las preguntas de la audiencia. Y una primera pregunta que nos hacen es si tenéis alguna demo room o se puede hacer una prueba piloto. Bien, antes mencionaba, estamos terminando de montar 2 demo rooms, una en Madrid y otra en Barcelona, para que nuestros clientes puedan venir a verlas y puedan experimentar y tocar los equipos y vean que efectivamente la experiencia de usuario es igual en todos y puedan ver la velocidad de procesado, etcétera, etcétera. Por un lado, y reconozco que es un poco anacrónico cuando estamos hablando de disponibilidad móvil, etcétera, que tengamos una demo room, pero sí que es verdad que igual que podemos enseñarlo en cualquier sitio con una tableta o con un smartphone, se ve mucho mejor una demo room porque podemos experimentar los diferentes dispositivos y comprobar la velocidad de conexión, etcétera, etcétera. Está disponible a final de mes y yo lo que diría, si alguien está interesado, que bueno, que como tendrá mis datos, que se ponga en contacto conmigo y organizamos una sesión. Por supuesto también haremos pilotos, si algún cliente lo requiere, o pruebas de concepto incluso de integración de algún tipo de solución. No nos gusta hacerlo en entorno real, por lo que, digamos, los peligros que pueda conllevar, pero por supuesto estamos dispuestos. Dicen, la opción de Follow Me Printing requiere de dispositivos impresoras de una determinada marca, ¿es independiente del dispositivo destino? Bien, al igual que lo que podrían ser los Thin Clients, y a lo mejor respondo otra pregunta que pueda ser posterior, T-Systems tiene una serie de dispositivos e impresoras igualmente homologadas, en base a acuerdos con fabricantes, estado de desarrollo de su software, que se pueda ser integrado con el nuestro, etcétera, etcétera. En el caso de Follow Me Printing, efectivamente tenemos una serie de fabricantes con los que estamos homologados. No quiere decir que no podamos homologar más. Por ejemplo, hacer un Follow Me Printing de impresoras muy antiguas probablemente sea bastante complejo, si no imposible, pero en general cualquier impresora gestionable actual de más o menos las últimas gamas puede ser integrable. Pero tendríamos que hablar del fabricante en concreto y a ver, yo entiendo que estamos hablando de fabricantes punteros y de día a día, con lo que no sería un problema. Y lo mismo para Thin Client Management. Tenemos una serie de dispositivos homologados por T-Systems y fabricantes, pero por otro lado, en el caso de Thin Client sí que permitimos que si el cliente tiene unos Thin Clients propios y no quiere integrarlos con los nuestros, si no quiere esa gestión, puede seguir utilizándolos. Pierde funcionalidades end-to-end de gestión que puede hacer T-Systems, pero se pueden utilizar. Dicen, ¿tienen la certificación NS/ENI? Pues ahí me pillas, ahí me pillas. Reconozco que ahora mismo no os lo puedo decir. Si la persona que ha hecho la pregunta puede extenderlo un poco más, seguramente le pueda contestar. No obstante, te lo hacemos llegar después por Bien. correo electrónico y puedes ponerte en contacto con esta persona.
También preguntan, y creo que ya lo has mencionado, pero bueno, repetimos, ¿a partir de cuántos usuarios se puede implementar la solución? Nuestros estudios de coste, el que hemos hecho internamente versus los costes que podemos ofrecer en servicios clásicos, nos dice que a partir de 1.250 usuarios. Que no quiere decir que en casos concretos podamos bajarlo más, en cuanto, y hablo siempre de coste, y aparte, y vuelvo a decir, comparando un servicio con otro, ahora si queremos incrementarle funcionalidades, posiblemente ya podamos bajar este límite, pero el que nos sale como de serie es este, 1.250. Les recuerdo que pueden seguir haciendo preguntas a Santiago y las contestaremos aquí en directo. Santiago, comentabas que estabais pensando en implantar esta solución en vuestro CPD de Barcelona, ¿no? Lo habéis estrenado hace relativamente poco. Cuéntanos un poco qué características tiene. Bien, nuestro CPD de Barcelona es un Tier 3, bueno, Plus, porque tiene una serie de funcionalidades de que sería de Tier 4, está certificado por el Apte Institute, de hecho lo podéis ver en la web, está precioso en nuestro logotipo, y está en el área de Barcelona, lo hemos construido, aparte es bastante interesante el método de construcción de una manera totalmente modular, que es una tecnología desarrollada por Emerson en una empresa alemana que se dedica, entre otros, a este tipo de servicios, en lo que leemos, tiene una serie de containers en los que se van uniendo unos a otros, y cuando requiramos capacidad extra de data center metemos un container nuevo sin tener que hacer una grandísima obra civil. Está conectado en formato Twin con nuestra sede central en Barcelona, nuestro headquarter, que tiene otro data center, y de hecho siempre hablamos del Twin Core, que está a unos 20 y pocos kilómetros, y nuestros servicios están siempre, bueno, siempre, si se requieren, aunque hay algunos como estos que son servicios estándares, vienen duplicados de serie. La verdad es que estamos haciendo visitas también con nuestros clientes al data center, porque la verdad es bastante interesante, sobre todo por la metodología de construcción, que es totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, en formato, digámoslo, hormigón, hormigón y hormigón. Esto es otro tipo de concepción. De hecho, están construyendo ya data centers de este estilo en España, con la mismo tipo de arquitectura, y la verdad es que es interesante de ver. De hecho, una de las cosas que siempre llama la atención es que no es demasiado grande, pues estamos hablando de 1000 metros cuadrados. Ahora, una de las plantas está dedicada exclusivamente a cloud computing, y claro, ahí tenemos una capacidad gigantesca. De hecho, tenemos algunos de nuestros clásicos clientes en los que ocupábamos prácticamente un data center completo, ahora ocupan racks. Entonces llegas allí y la primera sorpresa es, ¿en serio que tenemos todo aquí metido este cliente en estos 3 racks? Efectivamente, la capacidad de virtualización que hemos logrado conseguir es inmensa, y la verdad es que la ocupación de data center actualmente no es demasiada, sobre todo por ese concepto. Nuestro cloud está reduciendo mucho las necesidades físicas en cuanto a espacio. Y por otro lado, bueno, como es de reciente construcción, hemos alcanzado un PUE de 1,3, que es digamos, una muy buena medida, con lo que estamos siendo lo más verde posibles, y la verdad es que estamos muy contentos con él. Mencionabas que estabais a punto de sacar la versión 2 de esta solución, Dynamic Workplace. ¿Tenéis ya clientes a nivel nacional de la primera versión, y qué tipo de organizaciones son? Bien. Tenemos referencias a nivel internacional. Nacional no tenemos ninguna todavía, pero sí que tenemos a nivel internacional. Tenemos una principal que siempre, bueno, la sacamos como bandera, que es nuestra casa madre, la Deutsche Telekom, que veníamos dando un servicio primero fueron Classic Desktop, luego fue Desktop virtualizado y se ha transformado en Dynamic Workplace, que actualmente cuenta, y hablo de memoria, como unas 700 tiendas. Si alguno va a Alemania y ve los que llaman T-Punkt, que son nuestro logotipo con una T muy grande, que son como unas tiendas de Deutsche Telekom para sus clientes, donde pueden comprar cualquier tipo de servicio, ahí tienen implementado por todas las tiendas en Alemania este tipo de solución, además para los usuarios móviles. Son esos 750 tiendas por toda Alemania, y la verdad es que está funcionando muy bien. Tenemos otro tipo de clientes de los cuales no puedo hacer referencia pública, pero normalmente suelen ser mucho sector retail, y también tenemos algún cliente de sector transporte, digamos así, transporte por avión, que están con este tipo de soluciones. Sí que estamos haciendo diferentes pilotos de diferentes países, y actualmente en España estamos en varios procesos que supongo que habrán en piloto con cliente para este tipo de soluciones. El usuario que nos preguntaba por las certificaciones nos hace una aclaración y nos dice que es el Esquema Nacional de Seguridad, es verdad que no hemos caído en ninguno de los dos, vale. Y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Pues me sigue pillando. Reconozco que sí que estamos lógicamente homologados en cuanto a seguridad, en las certificaciones que nos exige la casa, digamos, desde aquel antiguo British Standard en adelante,
y sí que seguimos, por supuesto, a rajatabla lo que es la LOPD, la normativa europea. Lo que sí que diría a este usuario es que se ponga en contacto conmigo, le ponga en contacto con nuestros expertos de la casa. Cuando hablamos de seguridad nacional, bueno, pues reconozco que no estoy al tanto de todo lo que hacemos, pero que se ponga en contacto conmigo y le ponga en contacto con nuestros expertos. Pues muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros aquí en IDGTV, por explicarnos esta solución de Dynamic Workplace, de cómo se están transformando los puestos de trabajo y cómo se les puede dar respuesta. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias también a nuestra audiencia que se ha conectado a este webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad. Les esperamos en próximas sesiones. Hasta la vista.